Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a dar lectura del versículo 31. Y aquí se culmina la historia de Josafat. Cuando usted lo tenga, me indica con amén. Leamos la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 31 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos, dice la Biblia, no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hananí, el cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Quiere decir que hubo otro libro que habla de este personaje que no está en la Biblia también. 34. Los demás hechos, versículo 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era, dice la Biblia, dado a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodabá, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Qué palabra esa, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar. Bendecimos a Dios. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y la tierra, te damos gracias por tu bondad, por tu gracia, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, te bendecimos por tu fidelidad y por tu grande amor. Bendice la vida del pueblo, la vida de tus hijos. Señor, esta juventud que te ama, que tiene anhelos, pero que muchas de las veces les cuesta expresarlo, pero dentro de ellos, Señor, tienen un gran deseo de poder servirte. Bendícelos, ayúdalos, Señor, cada día, cada momento. Señor, tuvimos un día extraordinario, el día de ayer, maravilloso, donde yo fui testigo de lo que tú hiciste en esta casa con ellos, Señor, y culminar en la noche con un gran servicio de avivamiento bendecido tuyo. Señor, hoy queremos que sigas bendiciendo esta juventud, Señor, ayudándoles, fortaleciéndoles, Señor, y a cada uno de nosotros como adultos y como padres, Señor, poder, Dios mío, presentarnos, Señor, como responsables Señor, del compromiso que tenemos contigo, y que podamos, Señor, emprender de la misma manera, no solamente el camino, sino la responsabilidad ante tu presencia. Ayúdanos, danos la gracia, la sabiduría para poder tomar las buenas decisiones que traerán no solamente hoy, sino mañana, Señor, futuramente, la bendición hacia nuestros hogares, hacia nuestras vidas, hacia nuestros hijos, hasta nuestra segunda y tercera generación que tú has prometido visitarnos. Gracias, muchas gracias por tu grande amor y misericordia. En Cristo Jesús,
Amén y amén. Bendecimos al Señor, hermanos. Tome su lugar, tenga la amabilidad. Muchas gracias. Bueno, es interesante pensar lo que la Biblia a nosotros nos enseña de este gran personaje, Josafat. Josafat, como ya hemos mencionado y hemos estudiado anteriormente este punto, y entender que Josafat fue el cuarto rey del reino del sur, que fue hijo de Asa. Ya hemos hablado de Asa, así que emitimos información porque ya la hemos dado. Que fue rey de Judá y que reinó a partir del año 835 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzó a reinar, dice la Biblia, hablamos de Josafat. Dice la Biblia, donde leímos a qué edad comenzó a reinar. A la edad de 35 años. Así que estaba en una buena edad para entender una responsabilidad, especialmente como esta. Aunque no era la edad suficiente para poder ser responsable, porque ser rey no es cualquier cosa. Amén. Lleva una responsabilidad no solamente de gobernar políticamente o de decir cualquier disparate para poder hacer, que eso fue lo que pasó con el hijo de Salomón, Roboam, se recuerda, ¿verdad? Que hizo disparate y medio, y esa fue la razón por la que vino la división del reino y destruyó lo que se había hecho o lo que Dios había hecho con aquellos grandes hombres. Hablamos como David, se recuerda. Entonces, entendamos esta parte interesante de la historia de la Biblia. Entonces, entendamos que Josafat también tiene un significado. Y el significado de el nombre Josafat significa Jehová es el que juzga. Entonces, veamos por medio de la palabra hoy este pasaje que hemos hoy considerado, pero también tenemos otros pasajes donde nos habla de este gran personaje, como ya hemos leído anteriormente. Y tenemos, por ejemplo, el capítulo 17 del mismo libro donde hemos leído. Y aquí nos habla de lo que es la vida del rey Josafat, y de una manera hoy para nuestra enseñanza espiritual la consideraremos. Entonces, cuando vemos aquí esta parte interesante, vemos algunos puntos positivos como también negativos, porque siempre hay parte negativa en las acciones de nosotros como individuos, como seres humanos, como personas. Y aquí podemos tener el ejemplo de un gran hombre. Sí, porque fue un gran hombre. Josafat fue un gran personaje en la Biblia por su oración clásica, por aquella gran oración que vamos tal vez a tocarla, tal vez si se pudiera, si el tiempo nos daría. Pero esa oración, cuando se enfrentó con los enemigos y oró a Dios, y Dios le dio la victoria. Entonces, entendamos aquí que el rey Josafat, de una manera, como dice el capítulo 17 y el versículo 1 y 2. Yo le voy a pedir que vaya conmigo para leer este pasaje de segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 y versículo 2, donde dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Dice que Israel era su enemigo, por eso es que usa esa palabra. Y dice la Biblia que puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gentes de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa, dice la Biblia, había tomado. Entonces, vemos aquí que en el versículo 1 y el versículo 2, el rey Asa, su padre de Josafat, había construido fortalezas. Cuando tenía y tuvo paz, la Biblia nos enseña por un lapso de 10 años. Pero aquí vemos que en el ataque o en las guerras que ellos tuvieron, él preparó contra los ataques del enemigo
y de una manera, recordando los 10 años que él reinó en paz a Judá, en los tiempos del rey, que aquí podemos ver que existió en el tiempo del rey Asa. Pero aquí estamos entendiendo a Josafat, su hijo, que no se confió. Eso nos dice a nosotros que el hecho de que Josafat de una manera accionó como su padre había hecho y fortaleció, eso quiere decir que él no se confió o no se fió de sus vecinos, que eran sus hermanos, pero a la misma vez eran sus enemigos. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, bueno, los que han estado con nosotros al principio de lo que hemos estado hablando me entienden lo que estoy hablando. Amén. Porque la parte del norte eran sus hermanos. Sí, porque ese era una sola nación, un solo imperio. Pero se dividieron por cuestiones de orgullo, por cuestiones de pensamientos, pero por la causa del pecado y la idolatría. Fue que pasó que Dios permitió la rotura en este reino que era bien bendecido y era bien poderoso en el tiempo de Salomón. Entonces vemos aquí que puso de una manera, puso ejércitos, de una manera lo fortificó, ayudó a que no se descuidasen las fortalezas que existían, que había dejado su padre, y de una manera los reforzó con ejércitos. Es decir, que el hombre entendía y sabía que estaba en guerra, y como estaba en guerra, él necesitaba de una manera pelear o cuidarse para que el enemigo no lo agarrara descuidado y no lo agarrara dormido, como decir, bueno, mi padre hizo, mi padre trabajó, mi padre edificó todo, yo pienso que estamos bien. No, él no se confió de eso. Él agarró el mismo ejemplo, sí, pero no se confió, sino al contrario, se preparó aún mejor para poder cuidar y proteger la responsabilidad como rey que se le había otorgado. Entonces, él vino como hijo, siguió los caminos del padre, pero de una manera mejor. ¿Alguien está aquí? Él lo hizo mejor. ¿Por qué lo hizo mejor? Porque él vino y las fortalezas que su padre había hecho estaban prácticamente abandonadas, porque el padre pensó que solamente con el edificarlas iba a ser una grande fortaleza donde el enemigo no iba a poder llegar. El caso del hijo no fue así. Él no pensó así. Él dijo, tenemos las murallas, tenemos las fortificaciones, pero no tenemos ejército. Entonces el enemigo puede venir y brincar de noche y atacarnos. Dijo, no, vamos a poner ejército a todo alrededor para poder así contrarrestar. Si el enemigo se atreve a brincar, tenemos a alguien quien los pueda confrontar. Entonces vemos que fortificó de una manera las fortalezas que su padre había hecho, poniendo dos cosas: uno, ejército, y dos, jueces dentro de lo que es la ciudad. Entendamos aquí algo bien interesante, porque si vemos que de una manera él no se confió y que de una manera él vino a hacer un trabajo, esta es la manera que podemos hoy pensar espiritualmente. Que si hablamos aquí de la parte de fortaleza en la vida espiritual, entendamos que nosotros en la vida espiritual estamos vulnerables muchas de las veces cuando en nuestras vidas, aunque tal vez digamos, bueno, yo tengo cierto tiempo dentro del evangelio, yo conozco la Biblia, yo tengo una iglesia, y yo sé cantar, yo me conozco los cantos, bueno, etcétera. Pero cuando no hay un seguimiento, cuando no hay cada día un deseo, cuando no está aquel fervor, cuando no está aquella pasión por Dios, es como tener fortalezas pero no cuidadas. Es como tener una puerta pero abierta. Es como tener una muralla pero con una escalera para que el enemigo se pueda subir, se pueda trepar, como decimos, ¿verdad? Y tenga el acceso a destruirnos. Entonces tenemos el conocimiento, pero no tenemos, hermano,
la fortaleza cuidada para el enemigo. Y en la parte para entenderlo, entendamos que aquí lo que hizo este personaje fue extraordinario, porque lo que este hombre Josafat hizo fue fortificarlas para que sus enemigos no tuvieran acceso a poder entrar. Entonces muchas de las veces en nuestra vida espiritual, poco a poco, de una manera, vamos descuidando nuestras fortalezas, que ese es el peligro grande, y nos confiamos y nos vamos de una manera acomodando a lo espiritual, porque cuando mencionamos de la manera que perdemos nuestras fortalezas o nuestra protección, es cuando muchas de las veces nos acomodamos a la vida espiritual. Y ese es el problema. De una manera, físicamente fue lo que este hombre Josafat hizo. No se confió, no se durmió, sino él dijo: no, me voy ahora a preparar un ejército para poder tener cuidado de las fortalezas y que no me agarre descuidado el enemigo. Que eso fue lo que hizo aquí Josafat. Y de la misma manera, en la vida espiritual nosotros, de una manera, tenemos que fortalecernos y fortalecer esas fortalezas. Ahora, aquí el rey Josafat reforzó 3 áreas de su reino muy importantes. Número 1, las ciudades fortificadas de Judá. Número 2, puso gente de guarnición en Judá. Y número 3, puso gente de guarnición en las ciudades que su padre había tomado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Josafat? Fue y de una manera militarizó todas las entradas para que el enemigo no pudiera entrar en el lugar de la intimidad, en el lugar de la morada, en el lugar donde de una manera era su reino. Ahora, entendámoslo de esta manera. Nosotros como cristianos tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque si nosotros hoy lo ponemos en el contexto espiritual, nuestra vida cada día tiene una batalla. Nosotros vivimos en una constante guerra, no como la vivieron estos personajes, no como la vivieron estos hombres, pero en la parte espiritual sí tenemos una batalla. En la parte espiritual tenemos una lucha. En la parte espiritual batallamos día a día, momento tras momento, hasta en el sueño, en el día, en el trabajo, en la escuela, en el camino, en la carretera, al levantarnos, al acostarnos, en la casa, en la calle. Tenemos una batalla constante espiritualmente en nuestras vidas. Entonces, si nuestra lucha, como dijo el apóstol Pablo, no es contra sangre, sino contra potestades, contra principados, escuche, contra gobernadores y huestes de maldad. No estamos hablando de un mal espíritu, no estamos hablando de un demonio, no. Estamos hablando de legiones, estamos hablando de potestades, estamos hablando, hermano, de fuerzas demoníacas que quieren derribar, que quieren destruir y que quieren venir, hermano, a perder nuestra alma y nuestra vida. Pero gloria a Dios, porque aunque nosotros antes no lo entendíamos, al menos yo no lo entendía, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba atado, yo vivía a esa vida de oscuridad. Pero cuando yo llegué a Cristo entendí que mi vida, hermano, ahora está en el reino de luz, no en el reino de las tinieblas. Ahora vivo en el reino de Cristo. Puedo entender que la vida que yo llevo es una vida espiritual como una vida física, y que así como tengo enfermedades físicas, también tengo luchas y batallas espirituales. Tengo medicina para curar el cuerpo, pero también tengo una medicina para curar el alma y mi espíritu de sus ataques. No es una medicina que el médico me facilita, sino es a través del poder de la sangre bendita de Cristo que me cubre, que me guarda, para yo poder tener victoria en la vida. Pero entendamos aquí, porque es interesante pensar de la manera de que nosotros como cristianos tenemos que prepararnos para las batallas de la vida y reforzando nuestras 3 fortalezas espirituales en la vida. ¿Cuáles son esas 3 fortalezas que necesitamos nosotros, hermano, fortalecerlas y cuidarlas día con día?
Número 1 es la oración. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17 nos enseña que no dejemos de orar, sino que oremos sin cesar. Una de las áreas que necesitamos fortalecer como creyentes, y cuando digo creyentes, aquí entran niños, aquí entran adolescentes, aquí entran jóvenes, aquí entramos adultos, aquí entramos ancianos, aquí entramos de todas las edades, sí, porque hasta los niños deben de aprender a orar, hermanos. Hasta los niños hay que enseñarles a orar. Claro, no van a orar como un adulto, no van a orar como un joven maduro, pero ellos pueden orar. Ellos saben que están orando a un Dios y están orando a alguien que tiene poder. Así que, Padre, hoy usted debe de aprender a enseñarle a sus hijos, número 1, a orar. ¿Por qué es importante enseñarles a orar? ¿Por qué es importante que nosotros sigamos orando? ¿Por qué es importante que nosotros dependamos de la oración? Porque la oración nos comunica con alguien, y ese alguien, hermano, se llama Dios. Ese alguien, hermano, tiene poder. Ese alguien, hermano, es más poderoso que cualquier situación. Bíblicamente hay un pasaje en el libro de los Reyes, cuando dice la Biblia que en el tiempo de Acab, Elías enfrentó, hermano, a los profetas de Baal. Se recuerda la historia, ¿verdad? Y que dice la Biblia, y no me voy a enfocar en el profeta Elías, sino en los profetas de Baal, que dice la Biblia que ellos retaron a Elías para ver que Dios era el que era el Dios verdadero. Lo retaron, hicieron altar y oraron y clamaron a su Dios. Como hoy en día muchos pueden estar clamando a sus dioses. Eso quiere decir que ellos creen que la oración tiene poder. Sí, no importa a cuál Dios, la gente ora. Yo pienso que usted, antes de conocer la verdad, usted oraba, ¿verdad que sí? Le oró tal vez a San Simón, le oró a la Virgen María, le oró al duende del no sé qué, le oró al de la nariz larga. No sé a quién usted le oró, hermanos. Pero le prendíamos velas, ¿verdad que sí? Qué fe la que teníamos. Para que ese muchacho al que yo estaba enamorado se enamorara de mí, le prendíamos una vela a la diosa del amor. Para que se fijara en mí, teníamos fe, para que nos diera un trabajo, para esto, para lo otro. Lastimosamente, nunca nos contestó, nunca nos escuchó. Porque la Biblia dice que tienen ojos, mas no miran. Tienen manos, mas no palpan. Tienen orejas, mas no oyen. Porque son iguales, dice el profeta, los que los hacen. Pero al Dios que nosotros servimos, hermano, ese Dios mira, ese Dios habla, ese Dios siente, hermano. Porque es un Dios poderoso. Entonces entendamos que las oraciones, todo el mundo puede orar, pero no todos le oran al verdadero Dios. ¿Usted le adora y ora al verdadero Dios? ¿Cuántos aquí le oran al verdadero Dios? Porque si usted sabe orar al verdadero Dios, entonces no hay que dejar de orar al verdadero Dios. Si sabemos que el Dios de la Biblia, el Dios que servimos, responde y escucha y habla, ¿por qué lo hemos dejado de buscar? ¿Por qué nos hemos descuidado? Porque ya no lo hacemos. Porque ya no lo practicamos. Porque ya no nos empujamos nosotros mismos a buscar de Dios. Espero que usted en su casa esté orando. Porque con el hecho que ya no tenemos el servicio presencial aquí en la iglesia de oración, aunque si lo volviéramos a hacer, no es suficiente para una vida cristiana y espiritual esperar el día de oración para venir a orar. No, la oración debe de ser de una manera, hermano, claro, en grupo, pero debe de ser individual, personal, en la intimidad con Dios.
en la vida. Si usted es un líder que no ora, usted es un líder raquítico. Si usted es una persona que predica y enseña y no ora, usted tiene problemas. Si usted es una persona que dice tener al Dios verdadero y usted no busca a ese Dios verdadero en oración, usted tiene un problema. Iba a decir, usted es un problema. Bueno, es un problema, pues. También es un problema. Sí, porque una persona que no ora no es espiritual. Una persona que no ora, hermano, no resuelve los problemas con Dios, sino quiere resolver los problemas él mismo. Y una persona que quiere arreglar los problemas él mismo es un problema caminando, hermano. Es un problema caminando. Entonces, aprendamos y entendamos que la oración tiene poder, pero tiene más poder cuando lo practicamos. Tiene más poder cuando lo vivimos. Tiene más poder cuando lo hacemos nuestro. Tiene más poder cuando nosotros entramos, hermano, y fortalecemos nuestra vida con la oración. Amén. Josafat hizo 3 cosas importantes. Fortaleció su reino. 3 cosas importantes hizo. Número 2, si hay algo que nosotros debemos, hermano, de aprender es a fortalecer nuestra vida espiritual con la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo le llama a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 16 y versículo 17. Que la palabra, hermano, es inspirada por el Espíritu para redarguir, para enseñar y para corregir. Y de la misma manera le dice en el versículo 17, para que al fin el hombre de Dios o la mujer de Dios esté preparado. Entonces, si hay algo que nosotros debemos de aprender es la palabra de Dios, hermano. Hace muchos años, en mi tiempo de juventud, evangelizando con otro joven, un joven de mucha experiencia, él comenzó a evangelizar a una persona. Él estaba muy joven, oye, es pastor, pero él, en su emoción de evangelizar, se topó con una persona religiosa que conocía la Biblia. Y cuando él le quiso presentar el evangelio, lo escuchó la persona. Y cuando lo escuchó hablar al joven, el adulto le comenzó a hacer preguntas de la Biblia que el joven no conocía. Y cuando el joven comenzó a titubear, el hombre le dijo, joven, le dijo, cuando quieras hablar de la Biblia, le dijo, conoce la Biblia. Conoce lo que estás hablando. Aprende lo que estás hablando. Y le dijo, ve a la escuela y aprende lo que estás hablando. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cualquiera se hubiera desanimado. Cualquiera se hubiera puesto a llorar, hubiera tirado la Biblia, hubiera llegado a la casa, poner la Biblia en la mesa y probablemente pudiera haber dicho, yo no voy a hablar más de esto porque hoy me avergonzaron. Si así, pienso que tal vez nos molestaríamos si nos corrigieran, hermano, dentro hoy a este nivel de vida espiritual. Pienso que nos molestaría. Alguien que está empezando, hermano, fácil hubiera tirado, como decimos, la toalla y hubiera dejado lo que estaba haciendo y se hubiera ido mejor para su casa. Pero lo que le pasó a él fue todo lo contrario. Dijo, no, voy a estudiar, voy a prepararme, voy a buscar de la palabra, voy a leer más la Biblia, voy a saber lo que la Biblia dice, para que cuando yo hable de la Biblia, yo voy a saber lo que voy a hablar de la Biblia. ¿Para cuántos la Biblia es la palabra de Dios? ¿Para cuántos la Biblia es la brújula de su vida? Sí, porque cuando nosotros hablamos de la Biblia,
Usamos los textos más conocidos: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, o con qué limpiará el joven su camino, que con guardar su palabra. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan nos da un grandes temas de lo que es la palabra. Ya con la palabra estás limpio. Entonces usamos esos textos como de una manera queriendo saber que la palabra es la medicina, es el refugio, es la luz, es la sabiduría de Dios a nosotros. Pero muchas de las veces la hemos dejado y la hemos olvidado. La hemos olvidado de leerla y la hemos olvidado de meditar en ella. Y muchas de las veces, aunque sabemos que la palabra es la palabra de Dios, pero ya no la practicamos como antes la practicábamos. Yo hago la pregunta: ¿por qué será? ¿Será porque ya alcanzamos lo que queríamos? ¿Será porque ya tenemos el conocimiento? ¿Será porque ya tenemos lo que deseábamos, como cuando no lo teníamos? Pero ahora, ¿por qué lo hemos olvidado y dejado? Que algo que no debemos de olvidar es la palabra de Dios, hermanos. No debemos de dejar como estudio la palabra de Dios. Que no dejemos y no se nos olvide que la palabra de Dios es la voz de Dios al hombre aquí en la tierra. Y que cuando nosotros leemos y abrimos la Biblia y pedimos a Dios que nos hable, Dios nos va a hablar a través de su palabra. Aunque la Biblia usted la puede comprar en cualquier tienda. La puede comprar por línea, la puede ir a leer a una biblioteca, la puede bajar en su teléfono, la puede bajar en cualquier electrónico y usted puede bajar una Biblia. En cualquier lado podemos encontrar hoy una Biblia. Y la puede leer, hermano. La puede leer el más pecador, la puede leer el más perverso, la puede leer y la puede usar, hermano, el brujo del barrio, el brujo de la colonia, la puede usar, hermano, el más racista, la puede leer, hermano, el más hombre que se siente poderoso en la vida, la puede leer y puede llegar a sus conclusiones, hermano. Y mucha gente incluso, hermano, la puede usar como contexto histórico. Los arqueólogos pueden usar la Biblia para poder localizar ciertas cosas que ellos buscan. Pero para nosotros, la iglesia, para nosotros como hijos de Dios, la Biblia no es un artículo, un libro más de historia, ni para poder ubicar un mapa, un lugar, ni para poder confrontar a alguien. No, la palabra de Dios para nosotros, aparte de ser alimento, es medicina. Aparte de ser medicina, es la voz de Dios. Porque cuando nosotros abrimos la Biblia, hermano, es como si el cielo se abre para nosotros. La palabra de Dios nos revela el corazón, nos revela el sentimiento, nos revela la visión, nos revela, hermano, el propósito de Dios a la vida de nosotros. Por eso de que si hay algo que este hombre hizo fue fortalecer, hermano, lo que es la ciudad de las murallas. Algo que nosotros debemos no olvidar de fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual, como dice Pedro, hermano, que somos una casa espiritual. Algo que nosotros no podemos dejar de hacer es, como dice la Biblia, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Porque tal vez oramos, tal vez leemos la Biblia, pero tal vez estamos dejando de congregarnos. Y ahí hay un factor grave. Porque si la Biblia me dice a mí en Romanos 10:17 de que el escuchar, el oír la palabra de Dios es lo que me va a producir a mí fe, entonces yo voy a buscar el lugar donde puedo escuchar la palabra de Dios. Entonces, entendamos que nuestras reuniones, el venir y congregarnos, no es cuestión de una manera porque no tengo a dónde ir, o porque tal vez este día no sé qué hacer, o
O bueno, voy a ir solamente porque bueno, tengo vacaciones. O algo por el estilo, que tal vez el tiempo suyo o el mío, venir a la iglesia, sea cuestión de pasar tiempo, de ir a relacionarme con alguien. Voy a ir a ver al amigo que yo no he visto de años. Voy a ir porque haya una actividad, va a haber comida y van a dar de lo que a mí me gusta, por ahí escuché. Entonces voy a ir porque ya tengo un año, porque del año que pasó ya no he ido a la iglesia. Hermano, eso es algo ridículo en la vida de un cristiano. Que eso no debería de pasar, no debería de ser. Porque para nosotros el congregarnos, hermano, el Salmo nos ayuda a entender, hermano, que dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si hay algo que a mí me llena y me fortalece, es venir a la casa de Dios. Ahora, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9, nos hace una aclaración extraordinaria. Y es que la Biblia nos enseña, hermano, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, si nosotros de una manera descuidamos nuestra fortaleza, el dejar de congregarnos, entonces tendremos un peligro. ¿Sabe cuál es el peligro? De un día, hermano, dejar de congregarnos definitivamente. Y el congregarnos, hermano, es una bendición congregarnos. El venir a buscar la bendición de Dios a la vida espiritual es una parte de la fortaleza espiritual que tenemos. Sí, porque no es igual orar en la casa que venir a orar a la iglesia. No es igual cantar en la casa que venir a cantar a la iglesia. No es igual escuchar un mensaje en la casa que venir a escuchar un mensaje a la iglesia. ¿Verdad que no es? Y Dios bendiga a los que nos están viendo por las redes sociales. Sabemos y entendemos que la distancia a veces no ayuda, pero cuando estamos accesibles, no hay que dejarnos de congregarnos, porque es importante congregarnos. Es importante buscar a Dios juntos en armonía, porque ahí dice la Biblia: envía a Jehová bendición, y no solamente bendición, sino que también vida a nosotros. Si hay algo que nosotros debemos de entender, hermano, la importancia de congregarnos. Dijo un hermano que se había alejado de la iglesia, que su pastor lo había visitado en un lugar muy frío. Había nieve y él llegó y le llegó a visitar porque tenía tiempo de no ver al hermano. Y cuando él entró a la casa, le dijo: pase, pastor, le dijo, bienvenido. Y le dice: te he hablado, pero bueno, no has contestado, vine para ver cómo estás, tenemos días de no verte. Y el hermano le dice: bueno, estoy bien. Y el pastor le dice: perfecto, qué bueno. Pero mientras hablaba, el pastor se acerca a la chimenea, que usualmente en esos lugares existen. Y él se acercó y mientras platicaban y dialogaban, sacó un pedazo de leña que estaba ardiendo, lo agarró con las tenazas y lo puso a un lado. Y mientras platicaban de la situación, aquel pedacito de leña comenzó a irsele y apagándosele el fuego, y comenzó a perder la llama y comenzó a humear. Pero el hermano se dio cuenta que había hecho ese movimiento. Y cuando llega a la conclusión de la plática, le dice: el problema de dejarse de congregar, le dice: ¿te diste cuenta lo que hice con ese pedazo de leño? Le dijo: sí, así pasa, le dijo. Porque cuando tú ya no tienes motivación, cuando ya no dependes de alguien que te motive, o un abrazo, o un saludo, una hermandad, te vas enfriando espiritualmente. Porque si hay algo que nosotros, hermanos, como personas y como cristianos y como seres humanos necesitamos, es que cada día nos estén empujando para hacer las cosas. Díganme si no es cierto, hermanas, que tienen que empujar a ese hombre todas las mañanas para que se levante.
Le sonó la alarma 2 veces y lo codean, levántate. Y cuando sale, no te acuerdas, no te olvides del lonche que tienes ahí. Tiene que regresar el hombre a agarrar el lonche. ¿A dónde va? Las llaves. Y regresa. Hermano, es un problema. Si hay algo que nosotros tenemos, son problemas, hermano, que se nos olvidan las cosas. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les gusta ir a Home Depot? Bueno, digo, ¿verdad? Usé el nombre para... Ya lo dije. Vamos a la tienda y llevamos una gran lista para las cosas. Y cuando llegamos adentro a los estantes, comenzamos a pensar y a dar vueltas. ¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿No le pasa eso a usted? A mí me ha pasado. Tal vez usted dirá, así pasó que usted ya está viejo. Sí, tal vez. Pero a veces se nos olvida que tenemos un compromiso con Dios. Que no se le olvide que tenemos un compromiso con Dios. Que no se le olvide que tenemos un compromiso con Dios. Joven, que no se te olvide que tienes un compromiso con Dios. Dama, caballero, que no se te olvide que tienes un compromiso con el Dios del cielo. Yo no sé qué tan político sea usted. No sé qué tan informado usted esté de política, o le guste, o le fascina, o le gustaría. Pero pongámoslo de esta manera: si usted fuera una persona que a usted le gustaría relacionarse con esa clase de gente, que hay muchos aquí que yo sé que les gustaría relacionarse con esa clase de gente. Esta clase de gente tiene eventos muy especiales, muy importantes. Eventos donde llaman a las gentes más importantes. Por ejemplo, hay reuniones de comercio donde ellos llaman a todos los que son de negocios para poder estimularlos, motivarlos. Son reuniones especiales. Reuniones, hermano, incluso hay hasta reuniones pastorales con los alcaldes, hermano, y con los gobernadores de los estados. Yo le he dicho porque yo estuve en uno de esos. Y cuando a uno le invitan como pastor para ir a esas reuniones, uno se siente privilegiado. Uno se siente privilegiado porque dice: el gobernador o el alcalde quiere que estemos ahí, me invitó porque quiere platicar conmigo. Uno se siente importante. Usted se sentiría importante si a usted le mandarían una invitación y le dijeran: fulano de tal, el gobernador o el presidente o alguien importante de la ciudad, del estado, lo invitó a comer. ¿Usted qué haría? ¿Usted iría? Ya los estoy viendo. Algunos por pena no irían. Pero uno dijera: ahí estoy en primera línea. ¿Qué día, qué hora, qué fecha? No, dejamos todo lo que sea. Olvídese, llueve, a mí no me importa la lluvia, yo tengo que ir allá porque va a haber manjar, va a haber comida. Hay prioridades, pero hay prioridades más que otras prioridades. Hay cosas que nosotros dejaríamos de hacer para atender otras cosas que son de importancia para nosotros. Yo hoy quiero decirle a usted algo. Y es que si hay algo más importante que otras cosas, es congregarnos. Si hay algo más importante que otras cosas, es congregarnos.
Es venir a adorar, es venir a bendecir, es venir a recibir de Dios, es venir a poder escuchar lo que Dios tiene para mi vida. Yo no sé usted si cuando usted viene a esta casa, usted viene dispuesto a recibir, o viene a criticar, o viene a ver qué encuentra. No sé cuál es su objetivo, pero yo hoy vengo a decirle a usted que lo único que usted va a encontrar va a ser una palabra que Dios lo va a marcar a su vida. De eso yo estoy seguro. Que se va bendecido o se va enojado, algo, pero algo va a pasar. Si no se va bendecido, se va enojado, pero algo va a pasar. Ahora, aquí entendamos una parte importante, y es que el rey Josafat hizo algo importante, porque el capítulo 18, el versículo 4 al 6, nos dice: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Escuche bien, por favor. Versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a los 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad? Y le dice: ¿y me estaré quieto? Ellos dijeron: sube, porque Dios los ha entregado en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Aquí hay una parte interesante, delicada. Yo brinco al capítulo 18. De lo que ahora Josafat tiene una alianza, y hemos leído de que está con Acab. Acab fue uno de los reyes más malos que existieron en la historia del reinado del norte. Acab hizo amistad con Josafat, o Josafat hizo amistad con Acab. Más adelante, en la lectura que dimos al final, lo explico para entender lo que quiero terminar. Y es que Josafat reinó en 2 etapas del reino del norte. En parte al final del reinado de Acab y al principio del reinado de Ocosías. Entonces estuvo en 2 partes del reino del norte. Él en su reino vio 2 reyes. Aquí está dialogando con el rey Acab. El rey Acab lo llama para que vaya y lo ayude, porque tiene enemigos, y ese es Siria. Siria quiere conquistar el norte. Llama a Josafat para que le ayude, y Josafat atiende. Pero algo interesante en la lectura que dimos es que él viene y dice, antes de ir, le dice: ¿por qué no consultamos a Jehová? Si Dios dice que vayamos, vamos, y si no, nos quedamos tranquilos. Esta es una parte delicada, pero déjeme explicárselo rápido. No queremos terminar ni irnos sin explicar esta parte. La historia nos enseña esta parte fascinante, porque si usted notó que aquí el rey Acab del reino del norte pidió ayuda a Josafat para hacer guerra contra la ciudad llamada Ramot de Galaad. En esa época era ciudad que había sido tomada por el rey de Siria, y querían recuperarla, y eso era beneficioso para los dos. Sí, era beneficioso para Judá y beneficioso para el norte del reino, que era Israel. Aquí hay una parte que se usa como costumbre en el tiempo de los reyes que existieron, y es que los reyes tenían la costumbre de consultar a sus profetas antes de salir a la guerra. Aquí la Biblia dice que Acab tenía sus profetas. No eran profetas de Josafat, no eran profetas de Jehová, sino la Biblia dice que eran profetas de Acab. ¿Me explico? Entonces, cuando vemos aquí que Acab tenía 400 profetas que le profetizaban, siempre, escuche bien,
le profetizaban victoria. Pero Josafat en la historia nos enseña que él pidió que le profetizara un profeta de Jehová, o sea, un profeta que no fuera los profetas que él consultaba. Le dijo: ¿no habrá aquí alguien que profetice de parte de Jehová? Es interesante pensar lo que la Biblia nos sigue diciendo más adelante, porque aquí, si usted lee la historia de la Biblia en su casa, usted va a entender o va a encontrar que solamente había un profeta de Jehová en ese momento en el reino del norte, porque Elías no estaba en esa jurisdicción. Pero en esta jurisdicción, para entendernos, estaba un profeta, y este profeta se llamaba Micaías. Pero el rey dijo: a este hombre yo lo aborrezco, a mí no me gusta. Era así como un poco prejuicioso, por no decir racista, ¿verdad, hermano? Él dijo: a este hombre no me gusta ni escucharlo ni traerlo. Había una razón. Estoy haciendo rápida la historia. Había una razón. Él dijo: porque siempre que me profetiza, siempre me profetiza lo que yo no quiero escuchar. No me gusta escucharlo. No me gusta saber lo que este hombre profetiza. No me gusta lo que habla. Sí, porque si hay algo, hermano, que a nosotros no nos gusta, es escuchar malas noticias. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿O a cuánto aquí les gusta escuchar malas noticias? Yo pienso que a nadie. ¿Qué es lo que a Acab le gustaba escuchar? Victorias. Victorias. Sí, vas a ganar, vas a luchar y vas a regresar en victoria. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a bendecir, te va a dar el botín y lo vas a repartir. Esas eran las profecías. Pero cuando el otro profeta era invitado a la reunión, y cuando llegaba no le decía eso. Le decía: te van a matar, rey, te van a cortar la cabeza. Eso nadie lo quiere escuchar, pues. Pero si hay algo que a mí me fascina entender de esta historia, es que el profeta de Dios nunca se ofrece. ¿Alguien está aquí? El profeta de Dios nunca se ofrece. El profeta de Dios siempre es buscado para profetizar. Escucha bien lo que yo voy a mencionar y lo que voy a decir. Esto está un poquito complicado, pero voy a tratar la manera de explicarlo. Si hay algo que nosotros necesitamos entender, es este cuadro bíblico, porque ellos usaban profetas para ver lo que Dios quería hacer con ellos. Ahora, hay algo que es interesante en la Biblia, porque la Biblia dice que cuando aquellos le comenzaron a profetizar victoria tras victoria, se levantaba otro y decía, se levantaba otro y decía, y así agarraron unos cuernos y decían: así Dios te va a hacer y vas a encajar y vas a ganar. Y eso era fascinante, pero al rey Josafat no lo estaban engañando muy fácil. Al hombre y a la mujer de Dios no muy fácil lo engañan. A la mujer y al hombre de Dios no muy fácil se traga la profecía. Disculpen la expresión, ¿verdad? No se traga la profecía, porque el hombre y la mujer de Dios conoce la voz de Dios y conoce lo que es de Dios, hermano. Ahora, una mal profecía puede dañar. Una mal profecía te puede desestabilizar por un momento. Una mala profecía te puede como cambiar la vida, como también te puede afirmar la vida.
Porque si hay algo que necesitamos entender es que si hay algo, hermanos, que viene en contra de nosotros, o que se nos dice que viene en contra de nosotros, no es para salir corriendo, no es para llorar, no es para tirarnos, hermanos, a la pared de cabeza, es para prepararnos. Si usted y yo lo miramos del punto positivo. Porque si la mayoría buscamos que nos profeticen cosas buenas, hermano, bueno, gloria a Dios por eso. Pero recuérdese, hermano, que siempre que vienen las cosas malas es para una preparación. Y si Dios está preparando nuestra vida para algo que viene, entonces es que Dios nos está anunciando que viene una victoria a la vida. No viene una destrucción. Déjeme seguir explicándole esta parte, porque es interesante pensar esto. Porque hoy en día hay mucha gente que se toma el tiempo para profetizar cuando Dios no está hablando. Y déjeme ponerlo en contexto, porque tal vez usted está diciendo: entonces yo ya no voy a profetizar, pastor. No, yo ya no voy, yo ya sé que se me cierre el cielo, que se me cierre la boca. No. No es eso. Porque usted es de casa. Yo usted lo conozco, no bien, pero yo sé que usted viene, ora, clama, busca, se entrega, anda con su familia en integridad, en santidad. Y yo puedo dar testimonio de usted, pero yo no puedo dar testimonio de alguien que no es de aquí. ¿Me explico? Yo no puedo dar testimonio de alguien que entre por esa puerta y venga y se le acerque a usted y le diga: así dice el Señor, va, y agarre el camino y se va. Al menos yo no lo tomaría como de parte de Dios, porque Dios es ordenado. Dios es ordenado. Si vemos en la Biblia que dice que Juan le escribió, ¿a quiénes? A las iglesias del Apocalipsis. Pero ¿a quién iba el mensaje? ¿A quién iba el mensaje primero? Ustedes no leen la Biblia, pues. A los ángeles de la iglesia. Se le escribía a la iglesia, pero se le dirigía al ángel de la iglesia. Si hay algo que a mí me ha enseñado la vida espiritual y el orden de Dios, es que cuando entra un hombre, una mujer de ahí que trae una profecía, una palabra para alguno de ustedes, tiene que ir primero ¿a dónde? ¿Dónde está el pastor? No puede brincar un orden que existe de parte de Dios. Tiene que ir y decir: pastor, yo no soy de aquí, yo me congrego en tal iglesia, mi pastor es el fulano de tal, yo tengo tantos años en la iglesia, le sirvo a Dios. Mire, le puede llamar, soy fulano, soy fulana, pero fíjese que tuve un sueño, tengo una palabra que Dios me dio para esta iglesia, y se la traigo específicamente a alguien. Y ese es fulano, con nombre, con apellido, hasta con dirección y fecha de nacimiento y cuándo se va a morir. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Porque va a llegar a un lugar donde no sabe cómo se rige, cómo está, cómo Dios trabaja. Porque déjeme decirle que hay mucha gente, y no quiero condenar, no quiero marcar iglesias, pero hay iglesias, hermanos, donde existen desórdenes de profecía. El apóstol Pablo corrigió a la iglesia de Corinto, porque habían desórdenes. Había desorden en eso. No es que no se mueva, no, es que no se puede controlar porque no hay un orden, una enseñanza cómo hacerlo. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: cuando ustedes quieran profetizar, profeticen en orden. Le dijo: no todos a la vez. Y el que va a hablar en lenguas, dijo que haga interpretación de lengua para los que no conocen. Yo sé que esto iba a estar un poco duro, pero usted tiene que aprender, los jóvenes, usted tiene que aprender esto. Para
que cuando alguien a usted le hable y que le diga, así dice Dios, primero, no, tranquilo, véngase, vamos con el pastor. Si usted le tiene confianza al pastor, pues, y si no, que se lo lleve el diablo, pues. Así de fácil. Hoy ya es pastor este amigo, hermano, que conozco por muchos años. En California, confraternizábamos. Él era el asistente al pastor, joven, casado. Tenía sus niñas, casado, estaba bien joven. Y en una ocasión, nosotros como estudiantes, había una hermana que se miraba que tenía, hermano, que Dios la usaba. Y un día se les ocurrió llevársela a una vigilia a la iglesia. Pero la hermana no conocía a la familia de este joven. Pensaba que estaba soltero. Y en un mover que hubo una vigilia, el hermano, el varón, estaba cerca de una hermana que no era nada de él. Y esta hermana o mujer se levantó diciendo que estaba en el espíritu y profetizando, y se fue hablando en lengua. Le agarró la mano a los dos y le dijo, así dice el Señor, con esta mujer te vas a casar, le dijo. Yo sé que a muchos de ustedes eso desearían, ¿verdad? Y ya estando casado. Y yo le dije, ¿y qué hiciste? Le dijo. Me dijo, yo le seguí la corriente, me dijo. Muchas de las veces, esto es lo que estoy hablando, es delicado. Esto es delicado. Usted no puede ir alocadamente a meterse a otra iglesia y a ir a profetizarle a alguien. Y si usted es de esos, yo le voy a pedir hoy, en el amor de Dios, que se controle, pues. Que controle esos, que no es de Dios. Porque Dios es ordenado. Porque si hay algo que Dios le da una profecía y le da un sueño para ir a dárselo a otra iglesia, a otro grupo, usted va a venir con el pastor y va a decir, pastor, Dios me habló y me dio una revelación anoche. Y Dios me envía a una iglesia, a tal, y quiero que usted ore por mí, o que usted me dirija qué es lo que hay que hacer. Eso es cuando es una persona madura y que sabe lo que está haciendo. Entonces el pastor, si es espiritual, le va a decir, hermana, oró bien a Dios, ore más a Dios. Pero si el pastor le sale carnal, hermano, y que tal vez acaba de terminar de ver el partido de fútbol, o tal vez se acaba de echar la movie de Netflix, le va a decir, vaya y exhorte a los hermanos, le va a decir. Porque no tiene nada de espiritualidad. Un espiritual no piensa así. Entonces le dicen, no, tranquila, tranquilo, váyase, ore y busque confirmación de Dios. Otra vez. Y asegúrese que no vaya a cometer un error, porque esa profecía puede destruir familias e iglesias. Usted tiene que tener mucho cuidado. Me llamó hace muchos años una hermana que nosotros la trabajamos y estaba congregándose en otra iglesia. Nos querían mucho, pero por distancia no podían estar con nosotros. Yo le digo, allá congréguense, allá busquen de Dios. Crecieron, se hicieron miembros y fue una pareja que sirvieron a Dios. Ya el esposo partió con el Señor. Pero yo tenía un primo bendito aquí de ellos, que estaba luchando con viento y marea para poder servir a Dios. Nada más que él tenía un problema bien serio, y es que él golpeaba a la esposa. No estaba casado, ya tenían 5 hijos. La mujer ya lo había dejado 2 veces, y le decía, yo no quiero vivir contigo, le decía, estás feo ya, le decía. Pero ella un día me lo confesó y me dijo, yo se lo estoy confesando a usted. Yo he regresado por mis hijos. Por mis hijos he regresado. Pero yo no quiero nada con este hombre, no cambia este hombre.
Y uno, hermana, ámelo. Mire que tiene errores. Sí, pero este tiene demasiado, decía. Sí, pero va a entender. No, este ni a golpes se entiende, decía. Es que en realidad, hermano, hay hombres, y con todo respeto, hay hombres que no tienen neuronas. Tienen más cafeína que neuronas en la cabeza, hermanos. Y uno le decía, mire, es que los niños, mire. No, que hermano. Bueno, le estoy haciendo corta la historia. Este hombre comenzó a buscar de Dios de la noche a la mañana y comenzó a profetizarle a todo el mundo. Estamos ahí, no nos hemos ido. Llegó con esta familia, que era familia de ellos, parientes, y les fue a profetizar que Dios los iba a castigar si no arreglaban su vida. Les fue a decir que tienen problemas en el matrimonio y que necesitan ponerse bien con Dios. El marido no se atrevió a hablar conmigo, le dio mucha pena, pero la hermana se atrevió, porque hay mujeres que son bien atrevidas, hermano. Digo, yo sí le voy a hablar al pastor Gómez. Y me habló y me dijo, pastor, dijo, yo lo amo a usted, pero fíjese que llegó fulano de tal aquí a mi casa y está bien, dijo que estábamos mal. Sí, estamos mal, dijo, y yo lo reconozco, estamos mal, dijo. Pero hay algo, dijo, que yo no acepto, porque si hay algo que el diablo conoce es donde estamos fallando, hermanos. Dijo, pero algo que yo no acepto, dijo, de este primo, dijo, es que yo sé la condición de vida que él está llevando. Le digo, yo también, le dije. Y aquí me viene a profetizar y a decirme lo que yo tengo que hacer cuando él tiene que arreglar primero su vida. Ah, ok, le dijo. ¿Cuándo llegó? A tal día, a tales horas. Ok, le digo. Y un día lo esperé. Y cuando entró le dije a dos ancianos, tenía varios ancianos, le dije, dos ancianos, agárremelo y métamelo para allá adentro. Y ahorita lo pesco allá adentro. Y cuando entramos a la reunión se me quedó viendo y dijo, ¿qué hice? ¿Qué no hizo? Le digo, siéntese. Dígame usted si llegó a la casa de fulano. Y habían dos quejas de dos personas, de fulano y de fulano, que usted ha llegado a profetizar y a decir que así dice Dios, y que Dios le ha hablado y le ha revelado. Y me afirmó y dijo, sí. ¿Y que usted quién es? Le digo, le irá a dar profecía cuando usted tiene que arreglar su vida primero. Porque si hay algo que nosotros tenemos que arreglar primero, es nuestra vida. Y si usted dice, no, es que Dios me habló, hermano, bueno, tal vez no era para aquel, era para usted tal vez. Pero como muchas de las veces queremos arreglar a otros y no nos queremos arreglar nosotros, entonces ahí es donde cometemos el error muchas de las veces. Le dije, ¿se me queda sentado? O hay una puerta, pero así no lo quiero aquí. Usted necesita ordenar su vida. Porque si hay algo que tenemos que ordenar es a la gente, hermanos. Si hay algo que tenemos que decir a la gente, cómo se hacen las cosas. Si hay algo que vamos a hacer es a servir a Dios. Y si vamos a servir a Dios, vamos a hacerlo bien. Si vamos a hablar de Él, vamos a hablar bien. Si vamos a profetizar, vamos a profetizar bien. Vamos a hablar con el testimonio primero. Porque a quien no le gusta escuchar palabra buena, pues, a quien no le gusta escuchar profecía, te va a ir bien en el trabajo, te va a ir bien en el negocio, échale ganas, Dios está contigo. Si yo a algo que le tengo miedo es a la profecía, hermano. Tengamos cuidado, porque si hay algo que hoy se ha levantado, es como lo que nos enseña la palabra del Señor. Y es claramente, y nos enseña la palabra a nosotros, a que no confiemos ni en nosotros mismos, ni confiemos, hermano, en hombres. Josafat tenía algo. Proverbios 3:6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y de la misma manera, cuando entendemos esta parte de lo que la Biblia nos enseña a nosotros, déjeme porque ya voy terminando esta parte.
Déjeme brincar rápido porque ya se me hizo tarde. Si hay algo que nosotros debemos de buscar es la voluntad de Dios. Aunque todos apoyen y digan de una manera que está bien lo que estamos haciendo o pensando. Pero si la Biblia hoy nos aconseja, como dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Tenemos que tener cuidado con lo que se dice y lo que se habla en el nombre de Jehová. No todo lo que se dice o se habla en el nombre de Dios es verdadero. Porque si el versículo 4 del capítulo 18 de Segunda de Crónicas habla de este suceso, el apóstol Juan nos ayuda a entender esta palabra. Y dice Primera de Juan capítulo 4 y versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino dice la Biblia, probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Toda persona que habla en el nombre de Dios, o que muchas de las veces, hermanos, pueden traer un mensaje, pero están fuera del orden divino que es la palabra de Dios, hay un problema serio allí. Yo por eso, hermano, yo soy muy poco y fanático, si así se puede decir la palabra, hermano, de escuchar predicadores que no conozco en las redes sociales. Con todo respeto, no es ponerlo a usted en mal. Yo prefiero escucharlos a ustedes, hermano, en las redes sociales, hermano, porque ustedes predican bonito, fíjese. Los que han predicado aquí están grabados, están ahí, hermano, en YouTube. Vaya, búsquenlos, ahí están, hermano, todos los mensajes que ustedes han predicado. Para escuchar, hermano, un predicador que no conozco, mejor lo escucho a usted, fíjese. Porque yo a usted lo conozco. Usted viene a la iglesia, usted viene a la oración, usted está aquí los domingos, usted viene a las mañanas con los varones, usted está en todo envuelto. Entonces el mensaje que usted da, yo estoy seguro que es de Dios, pues. No porque tal vez el otro tenga una gran o una mega iglesia, no pueda decir, hermano, que tal vez, verdad, sea de Dios. Pueda ser, o como no pueda ser. Es más dudable. Porque yo puedo escuchar el mensaje de él, como hoy en día muchos me pueden escuchar por las redes sociales, pero no conocen mi vida. Que al bajarme de aquí no saben quién soy yo. No saben lo que hago detrás de estas paredes, a donde yo me conduzco, qué es lo que practico, qué es lo que hago, no saben ellos. De la misma manera, los predicadores que usted escucha, pastores que usted escucha, y todos esos hermanos televangelistas que usted escucha, no sabe de, hermanos, qué hacen después de todo eso. Algunos hermanos los han fotografiado y los han agarrado allá en video, hermanos, allá por las playas, en barco, en shores, pescando, diciendo que van a tener un gran avivamiento, invitándonos y diciendo que lleve su ofrenda, lleve $1000, porque va a estar bueno eso, hermano. Eso es basura, pues. Usted tiene que ser una persona que usted debe de entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Usted tiene que ser espiritual. Usted tiene que entender lo que Dios a nosotros nos quiere marcar la vida. Por eso que muchos de nosotros, nuestra vida espiritual es una vida que está corriendo en un hilo, hermanos. Si nosotros llevamos mal camino, nuestros hijos van a correr por el mal camino. Si nuestra vida espiritual es raquítica, nuestros hijos van a seguir el mismo camino. Van a decir, no, pues si mi papá es así, mi mamá es así, ella dice que así es el camino de Dios, yo también lo voy a seguir. Entonces nosotros tenemos que marcar esta parte. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que la Biblia nos enseña muy rápidamente. Y quiero terminar en esta parte de lo que la Biblia me enseña. Y es donde leímos. Porque dice el versículo 35 del capítulo 20: pasando estas cosas, Josafat, el rey de Judá, trabó, dice la Biblia. Eso quiere decir que hizo amistad con Ocasías, el rey de Israel. Estamos hablando ya de otro tiempo.
el cual era dado a la impiedad. Sea que este hombre, como pudo haber sido religioso, como pudo haber sido ateo, como pudo haber sido racista, como pudo haber sido una persona que tal vez hizo bien para terminar haciendo lo que él quería hacer. De una manera, hermano, daba con ganancia, pues. Una persona que no tuvo piedad, una persona de una impía, una persona que no tuvo misericordia, no importaba qué hacer con las personas, le importaba poco a esta persona. Que la Biblia dice que hizo amistad con Ocasías, un hombre pecador, un hombre malo. Y dice la Biblia que hizo con él compañía para construir naves que fueron a Tarsis. Y construyeron las naves, dice la Biblia, porque de que pasó, se hicieron. Y aquí está escrito, en Sión Geber, dice la Biblia. Pero el versículo 37 dice que entonces se levantó un hombre de Dios, hijo de Dababa, que dice la Biblia, de Maresa, que profetizó en contra de Josafat. Esto nos dice, hermano, que hay hombres y mujeres de Dios. Y que dice la Biblia aquí, por cuantos le dice, has hecho compañía con Ocasías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron, y dice la Biblia, y no pudieron ir a Tarsis. El negocio estaba bueno, pues. El negocio estaba excelentísimo. El problema no es el negocio. El problema no es que le iba a ir bien. El problema no es que iba a tener una gran sucursal o un dealer de barcos. Ese no era el problema. El problema no es que se iba a hacer rico. El problema no era porque iba a tener trabajo para darle a otros. Ese no era el problema. El problema no era el tiempo que tal vez iba a invertir. De una manera Dios lo iba a acomodar, porque era un hombre que tenía temor, un hombre que conocía a Dios, un hombre que sabía y se había criado con su padre y conocía el camino. La Biblia dice que él siguió los pasos de su padre. Pero aquí hay un punto, yo termino. El problema fue la relación que tuvo con el impío. Y ayer se hablaba de eso. Los hermanos hablaban en el taller de esa parte, que no podemos mezclarnos con los impíos. ¿Escuchó bien, verdad, joven? ¿Escucharon bien? Ay, es que el muchacho, el que va a la escuela, ese me fascina porque es que habla bien bonito y el color del ojo. Hermano, nosotros podemos ser engañados. No es la apariencia. Nosotros como varones, ustedes como mujeres, el negocio se puede ver bonito y usted diga, no, este negocio va a estar bueno, pero con el que lo está emprendiendo es un brujo. Tenga cuidado, por favor. Tenga cuidado con quién hace usted negocio o con quién usted se empareja para ligarse la vida. Tenga cuidado. Porque si aquí hay algo que la Biblia dice, que algo que Dios tuvo que levantar a un hombre para ir a confrontar a Josafat, fue con el quien se estaba queriendo hacer negocios. Si hay algo que nosotros debemos de cuidar la vida, hermano, es con quien nosotros vamos a hacer negocio. Joven, señorita, tienes que entender con quién tú te estás relacionando afuera, con quién tú te estás acercando mucho. Recuérdate que si tú deseas tener un buen principio, necesitas acercarte con los que tienen buenos principios, y esos son los que aman y los que buscan a Dios. Hermano, si hay algo a mí, puedo decirlo hoy, que me dañó la vida y que me la echó a perder desde niño, fueron las amistades que yo tuve, hermano. Fueron las amistades que yo tuve. Si hay algo que te va a destruir, es con quien tú te juntas, es con quien tú te relacionas. ¿Quién es tu amigo de las redes sociales? ¿Con quién sales? ¿Con quién platicas?
¿Con quién te estás relacionando que no tiene temor a Dios? Que no tiene a Dios como su Dios, que no tiene temor a Dios. Si no tiene temor a Dios, no te va a tener temor ni respeto a ti también. En cualquier oportunidad te va a querer destruir. En cualquier oportunidad te va a querer obstaculizar tu futuro. En cualquier momento te va a querer cazar para poder solamente aprovecharse de ti. Pero para eso llega la voz de Dios. Y la voz de Dios le dijo: no te emparentescas con el impío, con ese hombre pecador que no tiene piedad, que no tiene nombre, que no tiene respeto, que no tiene temor a Dios, que no sabe lo que es buscar a Dios. Eso fue lo que quiso de una manera desviar a Josafat, porque Josafat tenía un corazón para Dios. Josafat buscaba a Dios. Josafat amaba a Dios. Josafat pidió a alguien que le hablara de Dios cuando iba a la guerra, no importando cómo le iba a llegar la palabra. Él quería escuchar la voz de Dios. Porque cuando nosotros somos de Dios, cuando nosotros nos gusta que Dios nos hable, no importa cómo nos vaya a hablar o de qué manera nosotros lo recibimos, porque sabemos que viene de Dios. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Cuando es de Dios, nosotros decimos es de Dios. ¿Y cómo nosotros estamos seguros que es de Dios? Cuando se cumple. Y cuando vamos a usar la palabra profeta para no aquí confundirnos. Cuando el profeta y la profeta conocemos que tiene testimonio de Dios. Así que si usted hoy quiere buscar palabra de Dios, usted asegúrese dónde lo va a buscar. Y si usted es de los que le gusta hablar y profetizar, asegúrese bien que sea Dios en su boca hablando. Que cuando usted quiera decirle algo a alguien, vaya delante de Dios 2, 3, 4 veces para que le confirme si es correcto lo que usted va a decir. A mí me han venido a decir, hermano, fíjese que tuve un sueño, fíjese que me reveló a un hermano, vaya y ore 5 veces hasta que Dios le confirme, y entonces viene otra vez. Mientras siga orando por el hermano o por la hermana, porque si hay algo que Dios tiene, es que Dios confirma 1 y 2 y 3 y todas las veces que quiera hacerlo. Porque Dios no va a destruirte, Dios te va a edificar. Lo que Dios quiere es edificarnos. Lo que Dios quiere es restaurarnos. Lo que Dios quiere es llenarnos. Dios no va a venir a destruirte. Dios te va a venir a acomodar para que tú y yo sigamos adelante. Entendamos hoy y aprendamos de Josafat. Josafat buscó a Dios y Dios le salió al encuentro para siempre guiarlo por el camino. Que Dios nos bendiga, hermanos.